Hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio 12 de la unidad 3 de la guía de macroeconomía 1. Es importante aclarar que este ejercicio fue modificado en el apartado 4 respecto de la guía de ejercicios de alumnos. El ejercicio 12 dice lo siguiente. Supongamos que la economía tiene la siguiente curva de Phillips, donde la inflación es igual a la inflación del periodo anterior, menos 0,5 por la tasa de desempleo, menos 0,06. El primer punto nos pide qué indica el coeficiente alfa en la curva de Phillips. Este parámetro es un coeficiente que mide el cambio que se produce en la tasa de inflación respecto de la desviación de la tasa de desempleo de su tasa natural. Es un parámetro que en definitiva nos indica la influencia que va a tener la desviación del desempleo en la variación de la inflación. En este caso, el valor que asume el parámetro alfa es de 0,5. Entonces, esto nos está indicando que por cada punto en que la tasa de desempleo se desvíe de la tasa natural, esto va a incidir en forma negativa en la tasa de inflación, reduciéndola en un 0,5 puntos porcentuales. El punto 2 nos pide determinar la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo es la tasa en la cual la inflación efectiva no se desvía de la inflación esperada. Es decir, que la tasa de inflación esperada de un periodo será la tasa efectiva del periodo anterior. Esto es fácil de comprobar en la ecuación de Phillips, ya que si observamos y hacemos coincidir la tasa de desempleo con la tasa natural de desempleo, la tasa de inflación se mantendrá constante. Por lo tanto, la tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo necesaria para mantener constante la tasa de inflación. Esta es la razón por la cual la tasa natural también se denomina tasa de desempleo no aceleradora de la inflación o NAIRU por sus siglas en inglés. El punto 3 nos pide graficar la relación a corto y a largo plazo entre la inflación y el desempleo. Podemos observar que la curva de Phillips a corto plazo tiene pendiente negativa, es decir, que está reflejando la relación inversa que hay entre la variación de la tasa de inflación y la desviación de la tasa de desempleo respecto de su nivel natural. Pero sin embargo, esta relación en el largo plazo tiende a romperse, por lo cual la curva de Phillips de largo plazo se vuelve totalmente inelástica y se torna en un nivel cercano a la tasa natural de desempleo. Esta tasa natural de desempleo va a depender de cuestiones estructurales, por ejemplo, como el grado de negociación salarial que pueda haber en una economía, el grado de la competencia en los mercados de bienes, el sistema que pueda haber, digamos, de prestación por desempleo, entre otras cuestiones, pero no va a depender de la tasa de inflación. El ejercicio 4 nos dice cuánto desempleo cíclico es necesario para reducir la inflación en 5 puntos porcentuales. Computar el coeficiente de sacrificio. Partiendo de la ecuación de la curva de Phillips, en definitiva, el ejercicio nos plantea que la diferencia entre la inflación del periodo actual menos la inflación del periodo anterior sea igual a menos 0,05. Si reemplazamos este dato en la función de la curva de Phillips, nos queda lo siguiente. Menos 0,05 es igual a menos 0,5 por la tasa de desempleo menos 0,06. Menos 0,05 sobre menos 0,5 nos queda igual a la tasa de desempleo menos 0,06. Por lo tanto, la tasa de desempleo va a ser igual a 0,1 más 0,06. Por lo que nos queda que en definitiva la tasa de desempleo tiene que ser de 0,16. Es decir, para reducir la inflación en 5 puntos porcentuales en un solo periodo, es necesario que la tasa de desempleo se encuentre durante ese mismo periodo 10 puntos porcentuales por encima de la tasa natural de desempleo. Es decir, que esta tasa natural de desempleo sea del orden del 16%. Antes de calcular la tasa de sacrificio, vamos a definir este concepto y otro concepto adicional necesario para su cálculo. En primer medida, vamos a definir punto año de exceso de desempleo. Este concepto hace referencia a la diferencia que hay
de un punto porcentual al año entre la tasa efectiva de desempleo y la tasa natural. Y por otro lado, la tasa de sacrificio, que es igual a 1 sobre alfa, es el número de estos puntos años de exceso de desempleo necesarios para conseguir una reducción de la inflación en un punto porcentual. De forma que la fórmula para calcular esta tasa de sacrificio queda de la siguiente manera. Tal como dijimos recién, tasa de sacrificio es igual a puntos año de exceso de desempleo sobre la disminución de la inflación. En el caso del ejercicio particular, teníamos que para reducir en un periodo la inflación, necesitábamos que la tasa de desempleo se encuentre 10 puntos por encima de la tasa natural de desempleo. De esta manera, reducíamos la tasa de inflación en 5 puntos porcentuales. Por lo tanto, la tasa de sacrificio nos queda igual a 2. Esto quiere decir que se necesita que la tasa de desempleo se encuentre 2 puntos por encima de la tasa natural de desempleo para reducir la inflación en un punto porcentual. Si ahora lo calculamos realizando el cociente entre 1 y el parámetro alfa, nos queda igual a 1 sobre 0,5 y esto nos queda igual a 2, comprobando así que la tasa de sacrificio es la misma que hallamos mediante la fórmula. El último punto nos dice, si la inflación se encuentra al 10% y el Banco Central quiere reducirla al 5%, ¿cuáles serían los dos escenarios donde se alcanzaría dicha meta? Lo que plantea el ejercicio es que la variación de la tasa de inflación sea igual a una disminución de 5 puntos porcentuales. Por lo tanto, en un primer escenario podemos plantear lo que se planteó en el ejercicio anterior, reducir en un solo periodo la tasa de inflación, es decir, reducir estos 5 puntos porcentuales en un solo periodo. De manera que si reemplazamos esto en la ecuación de Phillips, nos quedaba de la siguiente manera, que en el periodo actual la tasa de desempleo debía estar 10 puntos porcentuales por encima de la tasa natural, es decir, la tasa de desempleo debía ser del 16%. Si aplicamos el concepto de tasa de sacrificio, si para reducir en un punto la inflación se necesita una tasa de desempleo de 2 puntos superiores a la tasa natural, ahora para reducir 5 puntos la inflación en un solo periodo, se necesita que la tasa de desempleo se encuentre 10 puntos por encima de su nivel natural, tal como calculamos en el punto anterior. El segundo escenario que se podría plantear es reducir la inflación en 5 periodos, es decir, un punto porcentual en cada periodo. En este caso tendríamos lo siguiente. Para el primer periodo, el periodo T, buscaríamos reducir la inflación pasando de 10% a una tasa de 9%. Esto nos va a quedar igual a que la tasa de desempleo en ese periodo tiene que ser del 8%, es decir, tiene que ubicarse 2 puntos por encima de la tasa natural de desempleo, tal como lo indica la tasa de sacrificio hallada anteriormente. Ahora, en el periodo siguiente, el periodo T más 1, buscamos reducir la inflación pasando de 9% al 8%, para lo cual, en esta oportunidad, la tasa de desempleo tiene que ser también del 8%, es decir, para reducir en un punto porcentual la tasa de inflación, la tasa de desempleo se tiene que ubicar nuevamente 2 puntos por encima de la tasa natural de desempleo. En el periodo siguiente, el periodo T más 2, buscamos nuevamente reducir la inflación pasando del 8% al 7%. Por lo cual, si realizamos los cálculos pertinentes, obtenemos que nuevamente la tasa de desempleo debe ser del orden del 8%, es decir, debe ubicarse nuevamente 2 puntos por encima para reducir la tasa de inflación en un punto porcentual. Lo mismo ocurre en el periodo T más 3. Buscamos reducir la inflación pasando del 7% al 6%,
para lo cual la tasa de desempleo debe ser igual al 8%. Y por último, la misma conclusión podemos hallar al pasar de una tasa de inflación del 6% al 5%. Para esto, la tasa de desempleo debe ser igual al 8%, como en los casos anteriores, ubicándose 2 puntos porcentuales nuevamente por encima de la tasa natural de desempleo. Podemos concluir que aplicando el concepto de tasa de sacrificio para reducir la inflación en un punto porcentual en cada uno de estos 5 periodos analizados, se necesita que la tasa de desempleo se ubique en 2 puntos porcentuales por encima de la tasa natural de desempleo. Podemos concluir mediante este ejercicio que si bien la tasa de sacrificio es constante y es independiente de cualquiera de los dos escenarios que hemos planteado para reducir la inflación, sí tiene importancia el ritmo en el cual se produce o al cual se produce la reducción de esta tasa de inflación. Repasando en el primer escenario, para reducir la tasa de inflación 5 puntos porcentuales en un solo periodo, era necesario tener durante ese periodo una tasa de desempleo 10 puntos por encima de su tasa natural, es decir, que sea igual al 16%. Sin embargo, en un segundo escenario, donde este ritmo de la inflación se hace más lento, podemos concluir que para reducir la inflación 5 puntos porcentuales, pero ahora no en un solo periodo, sino en 5 periodos, la tasa de desempleo debe ser superior en 2 puntos porcentuales a la tasa natural de desempleo durante estos 5 periodos.